momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, y precisamente hablaremos sobre las protestas recientemente registradas en diferentes regiones de nuestro país. Señor Alvarado, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Paloma. Gracias por la invitación. Señor Alvarado, tras el 7 de diciembre, en diferentes puntos del país se han registrado protestas, en muchos casos violentas, las cuales lamentablemente han acabado en el fallecimiento de más de 28 personas en nuestro país. ¿Cómo es que hace el balance la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo ha observado estas acciones? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Sí, la Defensoría del Pueblo, en base a su mandato constitucional de defensa de derechos y supervisión de la administración pública, viene interviniendo y haciendo un monitoreo permanente de la situación de protestas a nivel nacional, ¿no? Y viene emitiendo reportes diarios sobre los hechos de violencia, sobre las convocatorias a movilizaciones, sobre los bloqueos, entre otras situaciones que pueden afectar o afectan derechos fundamentales de las personas. Efectivamente, desde el 7 de diciembre, las instituciones públicas, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo, rechazaron unánimemente la decisión del gobierno del expresidente Castillo de interrumpir el orden constitucional con la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones. Entonces, habría que en primer lugar distinguir entre los conflictos sociales que viene registrando y monitoreando, interviniendo la Defensoría del Pueblo, con el conflicto con un contenido altamente político como el actual, que como hemos señalado en anteriores ocasiones, son excepcionales y tienen un potencial de un alto riesgo para la población, porque las demandas evidentemente denotan una respuesta o la necesidad de una respuesta política, ¿no? Siendo la principal el cierre del Congreso de la República o un adelanto de elecciones. Entonces, en el balance del registro de las protestas del 7 al 26 de diciembre, hemos identificado 331 movilizaciones, plantones, concentraciones, vigilias o paros, 17 enfrentamientos entre manifestantes con las fuerzas del orden, 38 afectaciones a la propiedad pública o privada, 24, en este caso, marchas por la paz, el lamentable fallecimiento de 22 civiles, personas civiles, en enfrentamientos, y 6 por accidentes de tránsito o hechos vinculados a los bloqueos. Y en cuanto a los heridos, 387 civiles, 34 aún en hospitalización según el Ministerio de Salud, y 290 policías también heridos, ¿no? Sin duda es una cifra realmente lamentable que enluta asimismo a todo el país. Respecto al accionar específico de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, ¿se ha visto quizás algún uso desproporcionado de la fuerza? ¿Qué es lo que ha logrado identificar la Defensoría, que además tiene presencia en diferentes regiones del país y tiene información de primera mano? Bueno, la Defensoría del Pueblo, en el rol supervisor y de defensa de derechos, ha estado muy atenta y ha hecho los llamados públicos a realizar las acciones de protesta de manera pacífica, sin afectar la propiedad pública o privada o el derecho de terceras personas, ¿no? Lamentablemente han habido, como usted señala, hechos de violencia en general que la Defensoría lamenta, y sobre todo especialmente por la pérdida de vidas humanas. Ahora bien, sobre el uso de la fuerza, la Defensoría del Pueblo siempre no es el primer conflicto, siempre ha señalado y ha pedido a la policía hacer el respeto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y ceñirse a los marcos establecidos, ¿no? Tanto la ley de uso de la fuerza por parte de la policía y su reglamento, y en este caso, en el de las Fuerzas Armadas también, que tiene una legislación de uso de la fuerza,
y que también está reglamentada por el sector defensa, ¿no? Entonces, aquellas situaciones de enfrentamiento que lamentablemente han ocasionado la muerte de personas y heridos graves, como ha señalado la Defensoría del Pueblo desde el primer día, tienen que ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público, porque hay una grave afectación a la vida, a la salud, a la integridad y también a bienes públicos y privados, incluso algunos activos críticos, ¿no? En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha señalado con claridad de que aquellas situaciones que han ocasionado estas lamentables pérdidas tienen que ser objeto de una investigación y los principales o los responsables tienen que ser identificados y sancionados. Claro, de establecerse responsabilidad en los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, ¿estos tendrían que ser investigados, juzgados en el fuero común o en un fuero militar policial? ¿Qué es lo que corresponde? De hecho, ya han iniciado investigaciones tanto en la Fiscalía, incluso a través de nuestra oficina de Ayacucho se han interpuesto denuncias a la Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos y corresponde hacer una investigación que permita identificar responsabilidades, ¿no? Sin prejuicio de otro tipo de el inicio de procedimientos disciplinarios o de otro tipo de fuero interno que correspondan. Pero por la gravedad de la situación y dado la crisis todavía presente, aunque no hay en este momento bloqueos, salvo el bloqueo en Puno, en Ilave, ¿no?, del puente, hay anuncios de convocatorias para los próximos días. Entonces la situación de crisis todavía no ha desaparecido. Entonces lo que corresponde es, por un lado, identificar responsabilidades y por el otro es proseguir con el diálogo que permita la pacificación en los distintos territorios, las distintas regiones y provincias a nivel nacional, como lo ha iniciado el Ejecutivo, de manera que se pueda llegar a acuerdos, informar sobre la decisión del Congreso de adelantar las elecciones para el 2024, entre otras medidas que permitan devolver la tranquilidad social y poder dar continuidad a las agendas de gestión pública y de políticas públicas que quedaron pendientes, ¿no?, por esta grave crisis. Claro que sí. Actualmente en este informe, en este reporte diario que ustedes nos proporcionan correspondiente al día de hoy, se han registrado 2 acciones colectivas, ¿no? Una en Cusco y una en Puno, pero como usted menciona, en los próximos días se podrían generar o convocar otras acciones colectivas. Señor Alvarado, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos, brindarnos esta información. Seguramente más adelante también estaremos teniendo contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La Defensoría del Pueblo continúa con su trabajo de defensa de derechos y supervisión de la administración pública. Gracias. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en JN Noticias. Volvemos.